Ok. Fíjense, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de la escuela austríaca, ya propiamente dicho. Habíamos hablado de Menger, ¿ok? Y hablamos del- de las, de los elementos fundamentales del libro de Menger que se llama Principios de Economía Política, ¿no? Y bueno, y de hecho yo les puse el libro en la página de Canva, ¿ok? Para que lo revisen. Esta noche yo pretendo poner las presentaciones también hasta ahorita para que ya no las tenga que estar mandando por WhatsApp, ¿ok? Y, y bueno, los links de los videos, inclusive sí los voy a seguir mandando por WhatsApp, ¿ok? Entonces, bueno, estos son más o menos los principios, o sea, este, lo primerito es que Menger refiere que el valor está generado por la utilidad y la escasez, y fíjense que aquí hay una diferencia fundamental con el resto de los marginalistas, ¿okay? Que normalmente cuando a uno le dan esa clase en micro, ¿okay? Los profesores siempre dicen que los tres marginalistas pensaron igual en tres lugares distintos y en casi al mismo momento, ¿okay? Claro, no es al mismo momento porque el primero fue Jevons, el segundo fue Menger, que es este que estamos viendo, y el tercero fue Walras, ¿okay? Pero ya de una vez están viendo que las tres formas de ver la utilidad son distintas, ¿no? Tal vez el de Jevons se parece un poco al de Menger, pero no es exactamente igual porque Jevons no habla de la escasez, ¿no? De la escasez relativa, ¿no? Menger define el origen del valor muy parecido a cómo se hace en los libros de micro, aunque en los libros de micro no hablan de escuela austríaca, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, él también se preocupa mucho por la formación de precios, explica eso de la formación de precios, habla de la preferencia temporal, ¿ok? Y luego hace una clasificación de bienes, ¿no? Que ese es el otro elemento curioso en el libro de Menger, o sea, los clasifica entre no económicos y económicos en función de la posibilidad de comercializar con ellos, ¿ok? Y aquellos que son económicos los clasifica como bienes de primer orden, que son los dedicados directamente al consumo, ¿okay? Los que están disponibles inmediatamente para el consumo, y los bienes de orden superior, ¿okay? Que son los bienes que no están destinados al consumo, ¿okay? Menger no lo dice, ¿no? ¿Okay? Pero yo hago la similitud entre lo que C en un momento dijo de que el consumo era una destrucción. Entonces pareciera que la idea que está detrás de Menger es la idea de Say de que el consumo es una destrucción, ¿no? Por lo cual comprar un carro no es consumir, ¿ok? Comprar un carro es comprar un bien de orden superior, ¿ok? A menos que uno compre el carro para destruirlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos bienes de orden superiores lo dividen en bienes de la naturaleza, que son el trabajo y la tierra, y los bienes transformados, que Menger los llama capital, ¿ok? Y, y bueno, y esos bienes sirven para la producción de bienes de consumo, ¿no? ¿Ok? Entonces, y ahí él se plantea la teoría de la imputación, esa que comentamos que dice que la causalidad no va de los costos a los precios, sino de los precios a los costos, ¿no? Sino que, o sea, eso significa que los precios son determinantes de los costos y nunca los costos determinantes de los precios, ¿ok? Ojo, eso no quiere decir que el costo y el precio no determinen la ganancia, ¿no? Pero la causalidad es inversa, ¿no? Hablamos de la tabla de utilidad de Menger y más o menos explicamos que, por ejemplo, el caso del bien uno es un bien que se utiliza para muchos fines, ¿ok? El caso del bien 10 es un bien que se utiliza única y exclusivamente para un fin. Probablemente esto es un bien de consumo, ¿ok? Probablemente esto es un bien de capital, ¿no? ¿Ok? O un factor de producción, ¿ok? Esa es la diferencia, por eso que esto tiene múltiples usos, esto tiene un solo uso, ¿ok? Una sola utilidad, ¿ok? Y, y bueno, en función de esas tablas de utilidad, se determina el valor de la mercancía, ¿no? ¿Ok? Menger evitó el uso de las matemáticas en su libro, ¿ok? Luego en el libro de metodología explicó que eso se hace porque
la matemática no es buena para explicar la economía. Y yo creo que comenté también, y hoy lo vamos a ver, que el resto de los austríacos, ¿ok? Incluso teniendo muy buena preparación matemática, siguen con esta misma idea, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, esto que estamos comentando es común a toda la escuela, ¿ok? O sea, estos elementos que están en el libro original de Menger, ¿ok? Son el programa de investigación de la escuela, ¿ok? Ok, el otro elemento que era el menos importante en todo el trabajo de Menger es la metodología, ¿no? Que ya la sugerimos cuando dijimos que la metodología no es inductiva, sino que deductiva, ¿no? Por lo tanto, no es matemática ni estadística, ¿ok? Sino que es razonamiento puro acerca de lo que hacen los individuos en el mercado, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que deberíamos hacer los economistas, ¿ok? Y entonces hay una suerte de dualismo metodológico, ya eso lo explica mucho más en el segundo libro, que es la metodología de la ciencia social, ¿ok? En el que dice que la economía se fundamenta en la utilidad subjetiva, ¿ok? Que su método es subjetivo y el método es el individualismo metodológico, ¿ok? Que es un método totalmente deductivo, ¿ok? Y en las ciencias naturales, por el contrario, como estudian fenómenos que no son humanos, ¿ok? Sino que son de las ciencias naturales, entonces sí pueden usar el método positivo, sí pueden usar relaciones matemáticas y estadísticas, ¿ok? Y ahí el, 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 el método es absolutamente inductivo, ¿no? ¿Ok? El otro elemento muy importante en el trabajo de Menger, en el trabajo original de Menger, el hablar del origen de las instituciones, ¿no? Y las instituciones como producto de una evolución y de un aprendizaje, ¿no? O sea, para Menger las instituciones no son como para el resto de los economistas, producto de las leyes. ¿Ok? O sea, la institución no es el Congreso, ¿ok? La institución no es la presidencia de la República, la institución no es el Banco Central, ¿no? La institución son aquellos mecanismos que han surgido producto de la evolución y producto del aprendizaje. ¿Okay? Después, más adelante, Hayek va a añadir a esto el orden espontáneo. ¿Okay? Y esas instituciones son el lenguaje, el dinero, la familia, ¿okay? Que son las instituciones que nos han ayudado a que el ser humano se mantenga como la especie, a pesar de la especie más débil, la única especie que ha sobrevivido varios avatares y ha permanecido en el planeta, ¿no? ¿Okay? Ok, Karl Menger se vio sujeto a un conflicto con Gustav Schmoller, que era el jefe de la escuela histórica alemana. Ese conflicto se conoce como la disputa del método o el conflicto del método, en alemán Methodstreit, okay, así como está escrito aquí, Methodstreit, okay, que lo que significa es la pelea por el método, ¿no? Okay. Los historicistas decían que la metodología de la economía era inductiva y de hecho los historicistas eran economistas que hacían historia económica, ¿okay? Y llenaban sus libros con tablas inmensas estadísticas para tratar de explicar los fenómenos. A veces uno veía las tablas y no sabía ni siquiera qué significaba la tabla con respecto a lo que el tipo estaba hablando, ¿okay? En el libro, porque había un afán incontenible por hacer estadística, ¿no? De hecho, de esa escuela son las PER, ¿no? De esa escuela es también, eh, ¿cómo es que se llama? El otro fabricante de índices, eh, Pasch, ¿ok? Son de esa escuela, pues, ¿ok? De que hay un afán estadístico en la escuela histórica, ¿no? Porque la estadística al final es historia en números, ¿no? ¿Ok? Y bueno, él expone que las ciencias naturales, como dijimos antes, que las ciencias naturales no son no son ciencias sociales, o que las ciencias sociales no son como las ciencias naturales, por lo que hay un dualismo metodológico. Las ciencias naturales tienen inductivismo, se pueden hacer hipótesis y contratar la hipótesis y demostrarla, ¿okay? O invalidarla. Y en las ciencias sociales, más bien, deberían tener un método deductivo, ¿okay?
producto de su mismo origen subjetivo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y a eso lo llamó Menger individualismo metodológico, que es estudiar a partir del individuo, ¿no? ¿Ok? Por esta razón, la escuela mucho más adelante va a decir que la macroeconomía no se puede explicar sola, sino que la macroeconomía tiene que partir del individuo y tiene que partir de la micro, ¿no? ¿Ok? O sea, eso es una de las cosas que dice la escuela, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y por supuesto, como dijimos que la estadística no es más que historia en números, entonces Menger dice que la historia es inútil para servir de fundamento a la economía, ¿ok? Por tanto, la estadística no puede contribuir al desarrollo de una economía política, ¿ok? Yo sé que estas afirmaciones les pueden sonar disonantes a todos, ¿ok? Pero eso lo iremos desarrollando en la medida en la que ya nos metemos más en los temas más teóricos y menos históricos de la escuela, ¿no? Fíjense, eh, Menger dio clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Viena, ¿ok? Yo comenté antes que él había sido el tutor de, de- ¿cómo se llama? Franz Friedrich, el heredero al trono, ¿ok? Y que eso le había ganado la admiración del emperador y el emperador lo convirtió en, ¿cómo se llama? En académico de la Universidad de Viena. Una vez que él alcanza ese puesto, él escribe muy rápidamente el libro que se llama Principios de Economía Política. Él dice que el libro le va a hacer una revisión que nunca hace, ¿ok? Y dice que es el primer libro de 8 libros que él va a escribir que tampoco escribió, ¿ok? Y lo único que él escribe a partir de ahí son algunos folletos y algunos artículos, ¿ok? Incluso el libro este que estoy hablando de metodología de las ciencias sociales es producto de muchos de los artículos que él escribió previamente, que los agrupó y los convirtió en libros, ¿ok? Entonces, eh, sin embargo, Menger fue un profesor muy prestigioso, ¿okay? Tuvo entre sus alumnos a Knut Wicksell, del cual vamos a hablar más adelante, ¿okay? Que no es austríaco, pero fue alumno de él, ¿okay? Y bueno, y luego se convierte en decano de la Escuela de Derecho, bueno, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena, lo cual habla también de esa solvencia académica que tenía Menger. Y bueno, ahí se da la disputa del método, ¿ok? Y cuando se da la disputa del método, algunos profesores de esa escuela de Derecho, ¿ok? Que no habían sido alumnos de Menger, se declaran discípulos de Menger. ¿Okay? Uno de ellos es Eugene von Bombaber. O sea, Bombaber no estudió con Menger. ¿Okay? Bombaber estudió Derecho en el año de 1872 en, en Viena. ¿Okay? Probablemente le dio clases otro profesor y no fue Menger. ¿Okay? Porque de hecho no lo fue. ¿Okay? Y realizó el doctorado en, en una cosa que pudiera ser economía, ¿no? Porque en realidad su doctorado en Derecho, pero en tema en tema ¿cómo se llama? De Derecho Mercantil, ¿ok? En el año de 1875, en las universidades alemanas, ¿no? Y sus tutores son tres, ¿ok? Que son los tres padres de la Escuela Histórica Alemana. Karl Nies, Bruno Hildebrand y Wilhelm Roscher. Los tres son tutores de él. ¿Okay? O sea que este hombre estudió con los historicistas alemanes también. ¿Okay? Igual que Menger. Menger estudió con el profesor de Menger y el tutor de Menger fue Heinrich von Stein, ¿okay? Que era un historicista, incluso un historicista bien curioso, ¿no? Porque él va a recibir la visita de él, del futuro primer ministro del Japón, que viene con una comitiva japonesa, ¿okay? Que viene a aprender de Occidente, ¿okay? Para llevar lo más avanzado que se pudiera llevar a Japón para desarrollar al Japón, que es una economía que está en ciernes creciendo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, von Stein le va a decir al futuro
primer ministro que, que logren armar una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, ¿no? ¿Okay? O sea, que el emperador siga siendo el que manda, ¿okay? Que haya un primer ministro como efectivamente él iba a ser, ¿okay? Que hubiese un congreso, pero que nunca le diese el derecho de voto a la población, ¿okay? Porque la población era incapaz de ejercer ese derecho adecuadamente, ¿no? O sea, que el sistema no sea abiertamente eleccionario, sino que sea siempre por medio de elecciones de segundo grado, ¿no? De segundo y tercer grado. ¿Okay? Esa es la idea que originalmente tienen los historicistas alemanes. Y ojo con esto, la escuela austríaca también la adopta, ¿no? Los austríacos no son abiertamente partidarios del voto directo. ¿Okay? Más adelante va a haber algún acercamiento a eso, ¿okay? En las generaciones siguientes, pero en este momento más o menos el consenso está en que no es bueno darle voto a la población, ¿okay? Que el voto debe estar limitado a ciertos y determinados individuos, ¿no? Probablemente un congreso, ¿no? ¿Okay? Entonces él le hace esa recomendación al futuro primer ministro del Japón, ¿okay? Y este es el maestro de von Baber, ¿no? ¿Okay? Perdón, de Menger, ¿okay? Como comento, cuando se desata el conflicto del método, von Baber, que es uno de los que entra a favor de Menger, se pone en contra del jefe de la escuela de donde viene, que es Schmoller, ¿ok? Y bueno, y eso va a ocasionar que Schmoller llama a esta gente los austríacos, ¿no? Y entonces ellos adoptan ese adjetivo que en este momento es un descalificativo para Schmoller como el nombre de la escuela. ¿Ok? Pero insisto, von Baber no fue alumno de Menger, ¿okay? Se declara su discípulo, pero no es alumno de Menger, ¿no? Es más, se declara su discípulo porque se declara partidario de los principios de economía política y de la metodología, que es lo que está en conflicto en este momento, ¿no? Ojo que yo dije que la metodología es quizá de todo el libro de Menger lo menos importante, ¿no? ¿Okay? Por ahí es por donde lo ataca Schmoller, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y en 1880 von Baber consigue la habilitación, ¿okay? Para ser profesor en Innsbruck, ¿okay? Y él va a renunciar varias veces al cargo de profesor y va a ir al Ministerio de Finanzas como ministro de Finanzas porque el imperio lo considera una de las personas más valiosas en el conocimiento financiero, ¿okay? Y de economía política. Por lo tanto, lo convierte en ministro entre el 89 y el 90, entre el 95 y el 96, entre el 97 y 98, y por última vez entre 1900 y 1904. ¿Okay? O sea, este hombre fue 4 veces ministro de Finanzas del Imperio. Von Baber, en el interín, cuando renunciaba al ministerio, volvía al cargo de profesor y seguía dando clases. Y producto de eso, él va a escribir varios libros. Escribió un libro muy denso que se llama Teoría Positiva del Capital. ¿Ok? Por lo cual muchos austríacos refieren que la teoría del capital ya fue desarrollada por Eugene von Baber. Yo no estoy muy conforme con eso, ¿okay? Pero muchos austríacos aseguran eso, ¿no? ¿Okay? Esta es la foto de von Baber, ¿okay? Él nace en 1851. El otro representante importante de la segunda generación nace también en 1851 y curiosamente es cuñado de von Baber, ¿okay? Y curiosamente von Baber es cuñado de von Bissa, que es el otro personaje, ¿okay? O sea que von Baber se casó con la hermana de von Bissa, ¿okay? Y von Bissa se casó con la hermana de von Baber, ¿no? Son doble cuñados, nacieron en 1851, ¿okay? No mueren en el mismo año, ¿okay? Von Baber muere en 1914, cuando arranca la Primera Guerra Mundial, muere producto de una depresión. ¿Okay? Von Baber entra en depresión porque él está convencido de que el imperio no va a sobrevivir la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Y creo que la predicción se cumplió, ¿no? O sea, una de las cosas que ocurre en la Primera Guerra Mundial es la desaparición del imperio austrohúngaro, ¿no? ¿Okay?
O sea que él anticipa que eso va a ocurrir y eso lo lleva a una profunda depresión y producto de esa profunda depresión él muere. ¿Okay? Muere relativamente joven para ser un austríaco, ¿no? Y ya van a ver por qué lo estoy diciendo, ¿no? Pues fíjense que la vida de Menger fue bastante larga en comparación con la de este señor que se declara alumno de Menger. ¿Okay? Él, junto con Visser, será el profesor de Mises, Hayek y Schumpeter. ¿Okay? O sea, él va a ser profesor de von Mises, va a ser profesor por un muy breve tiempo de von Hayek, ¿okay? Y va a ser profesor de Schumpeter. Además, Schumpeter y Mises compartían salón. ¿Okay? De hecho, Mises nace en 1881 y Schumpeter en 1883, o sea que es 2 años menor que von Mises. ¿Okay? Los dos se odiaban profundamente. ¿Okay? Es más, Mises despreciaba a Schumpeter y Schumpeter despreciaba a Mises, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, Schumpeter durante su vida o durante la vida de von Baber gozó del beneplácito de von Baber, ¿no? Von Baber lo consideró un austríaco y lo tenía en muy alta estima. ¿Okay? Von Baber, como comento, murió en 1914 producto de esa depresión inmensa que sintió porque anticipaba la destrucción del imperio, que es una cosa que de verdad ocurrió, ¿no? Y cuando él es profesor en Innsbruck, ¿okay? Antes de que lo nombren ministro de Finanzas, él escribe los 2 primeros volúmenes de la teoría positiva del capital, cuyo nombre en alemán es capital, un Kapitalsinn. ¿Okay? Eso lo que significa es el capital y los intereses. ¿Okay? O sea, el Kapitalsinn es una de las formas de decir interés en alemán, la otra es interest. ¿Okay? O sea que es una de las formas de decir ¿cómo se llama? El término interés. ¿Okay? El primer volumen de ese es una crítica a las teorías del capital escritas antes que él. Incluso él critica a Turgot, ¿okay? Que nosotros lo referimos antes como uno de los antecedentes. Ese primer volumen se llama Historia y Crítica de las Teorías del Interés. Y el nombre en alemán es eso que está escrito ahí. O sea, Geschichte und Kritik der Kapitalstheorien. ¿Okay? Que eso se publica en 1884. Después, muy apresuradamente, se escribe o sea, se publica el segundo volumen que tiene ya la teoría propiamente dicha, que es de 1889, que es justo el año en el que él pasa a ser ministro de Finanzas. Él termina el libro y inmediatamente, o sea, lo termina apresuradamente porque lo acaban de nombrar ministro y lo publica y eso suscita toda una serie de críticas, ¿no? O sea, llegaron algunas críticas al libro, algunos agentes a favor, unos agentes en contra, ¿ok? Y él cuando regresa, ¿okay? Entre 1909 y 1912 escribe un, eh, unos ensayos adicionales que responden a esas críticas que se le hicieron eh, y que forman parte del tercer volumen de la teoría del capital y que se conoce con el nombre de Excursus sur Positive Theories des Capitals, ¿okay? Que lo que significa es digresiones sobre la teoría positiva del capital, ¿no? ¿Okay? Ahí él justifica por qué él dice lo que dice. El gran rollo de von Baber es que von Baber es quizá el austríaco que menos matemáticas sabe, ¿okay? Y quizá también es el austríaco que peor escribe, ¿okay? Entonces, lo que él escribió, ¿okay? Es profundamente confuso, ¿okay? Y, y eso es lo que suscitó toda esta serie de teorías, ¿okay? O sea, esta serie de críticas, perdón, ¿okay? Y que obligó a esa elaboración del tercer volumen, que la teoría del capital hubiese quedado con solamente esos 2 volúmenes si hubiese, creo, si hubiese sido un poquito más claro von Baber, ¿no? ¿Okay? Fundamentalmente lo que nos dice es que o sea, él repite un poco la idea de Menger de que existen bienes de producción y existen bienes de consumo, ¿no? Entonces los factores de producción originales son la tierra y el trabajo, ¿okay? Que son utilizados para producir bienes intermedios, que son los bienes de capital, o sea que el capital siempre es una mezcla de trabajo y tierra, ¿okay? Organizado por alguien, ¿no? ¿Okay?
Y bueno, y él ahí refiere de un periodo medio de producción, ¿ok? Que es el grado en la aplicación de capital en una determinada producción. ¿Ok? Entonces él, como les comento que es difícil de leer, o sea, él dice que un proceso más largo de producción es más rentable, más eficiente que un proceso más corto de producción, ¿no? Entonces eso suena abiertamente contradictorio, ¿ok? Y eso lo que de verdad significa es que un proceso intensivo en capital, ¿ok? Que eso es lo que significa más largo para él, ¿ok? Es mucho más eficiente que un proceso menos intensivo en capital, ¿ok? Que es lo que significa más corto para él, ¿ok? Entonces, ese uso del lenguaje no ayudaba a que la teoría fuese bien explicada, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y él nos plantea una cosa que sí es común a la escuela, que dice que un país que utiliza bien sus bienes de capital, ¿ok? Ahorra bienes y no consume totalmente la producción en el año corriente, ¿no? O sea que un país rico de verdad es un país que tiene mucho capital, que ahorra mucho, ¿ok? Y que sabe utilizar conscientemente los bienes de capital. ¿Okay? Un país pobre es un país que no tiene capital, un país que no tiene ahorro, ¿okay? Un país que no sabe utilizar sus bienes de producción. ¿No? ¿Okay? Entonces Venezuela, aunque tenga muchísimos recursos, como dice mucha gente, es un país pobre, ¿no? ¿Okay? Porque no sabe utilizar esos recursos, ¿okay? No tiene bienes de capital, ¿okay? Y más bien lo poco que produce lo destruye en ese mismo año, ¿okay? Y por tanto no ahorra y es pobre. ¿Okay? Y bueno, y él considera, ¿okay? Lo cual creo que ahí sí es cierto, ¿okay? Que existe una relación entre el ahorro y la inversión, ¿okay? Y que no puede producirse capital nunca sin que ocurra el ahorro de intermedio. ¿Okay? Eso también es uno de los planteamientos de la escuela. ¿Ok? Ok, y fundamentalmente la teoría de von Baber no es una teoría del capital, ¿no? Sino que es una teoría de los intereses, ¿no? ¿Ok? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué existe el interés? ¿Ok? Entonces él dice que hay tres razones por las que existe el interés, ¿no? Y aquí vuelve otra vez a lanzar algo que va a provocar la crítica, ¿ok? Por no aceptación, ¿no? Bueno, la primera es aceptable, no hay una diferencia de valor entre los bienes presentes y los bienes futuros. ¿Okay? Y eso es lo que es el interés. ¿Okay? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Okay? Y después lanza una segunda razón que dice que sistemáticamente nosotros subestimamos nuestras necesidades futuras y también los medios que sirven para satisfacerlos. ¿Okay? Hasta ahí también está bien, ¿no? Pero la tercera es la que suscita complicación, ¿no? La tercera dice, los bienes presentes por razones tecnológicas son medios preferibles para la satisfacción de necesidades y por esa razón garantizan una utilidad marginal mayor que los bienes futuros. ¿Okay? Entonces eso durante mucho tiempo sirvió de crítica porque decía, mira, la tercera es la misma segunda pero dicha de otra manera. ¿Okay? Lo cual pudiera ser interpretado así. ¿Okay? Entonces esto suscitó problemas con la teoría y parte de la pérdida de hojas del tercer volumen está en explicar esta tercera razón, ¿no? ¿Okay? Que hasta el mismo Fisher dice que es obvia, ¿no? O sea, si tú dices la segunda, estás diciendo la tercera. ¿Por qué me dices la tercera? ¿Okay? Entonces, bueno, eh, y hay además de eso muchas complicaciones con la teoría, ¿no? La época en la que está von Baber es la época en la que están naciendo lo que llaman las tasas de interés reales. ¿Okay? O sea, Marshall está planteando una teoría de la tasa de interés real que Marshall, que era un matemático pésimo, ¿okay? La explica muy mal. ¿Okay? Entonces él dice von Baber que la tasa de interés no puede ser nunca negativa. Eso de hablar de tasas de interés negativas es un absurdo, ¿okay? Y tampoco pueden ser cero, ¿no? ¿Okay? Porque eso crearía una demanda insatisfecha de bienes presentes. ¿Okay? Y miren, von Baber tiene razón, ¿okay? Pero no lo sabe explicar. ¿Okay? Y al final añade que la dotación de bienes de capital es lo que se llama un fondo de subsistencia, ¿no? Y eso también acentuó la crítica
porque entonces todo el mundo dijo, bueno, entonces la teoría tuya no es una teoría del capital tuya, sino que la teoría tuya es la teoría del fondo de reservas de Mill, ¿ok? Que me la estás replanteando. ¿Ok? O sea que es bien, o sea, todas estas cosas al final terminaron eh, redundando en mucha crítica acerca de la teoría, ¿no? Y bueno, y además de eso, resulta muy difícil explicar esto del periodo promedio de la producción, ¿no? Porque entonces él nos dice que mientras el periodo es más largo, ¿ok? El negocio es mucho más eficiente, ¿no? Y eso es como decirnos a nosotros que si ustedes se tardan 10 años en producir un bien, eso es mucho más eficiente que si lo producen en 2 semanas, ¿no? ¿Ve? Y eso suscita muchas complicaciones. ¿Ve? Cuando él está hablando de periodo promedio de producción, no está hablando de tiempo. ¿Ok? Está hablando de intensidad de capital. ¿Ok? Y eso no está bien explicado en el libro. ¿Ok? Entonces, eso suscitó problemas muy serios. ¿Ok? Por eso es que yo digo que no necesariamente la teoría del capital está expuesta por von Baber, ¿no? ¿Ok? Ok, una de las cosas más significativas de von Baber es su crítica al marxismo. ¿Ok? Su crítica es demoledora. ¿Ok? O sea, a los marxistas le enseñan von Baber y salen como cuando al diablo le muestran la cruz. Pues, ¿ok? Si hay algo en lo que von Baber era bueno era en la crítica. ¿Ok? Y bueno, y él escribió un folleto que se conoce con el nombre de La conclusión del sistema marciano, así como está escrito, ¿no? Porque en alemán él lo dice de Das Martian, ¿ok? O sea, no marxista, sino marciano. ¿Ok? Entonces, bueno, ese libro se publica en 1896, ¿ok? Y tiene su historia, ¿no? Acuérdense que el primer volumen del Capital se publica en 1865, ¿ok? Y ¿cómo se llama? Marx ahí expone los fundamentos de la teoría, ¿ok? Y dice una cosa que no queda completamente clara, ¿ok? Y él promete que lo va a responder en el segundo volumen, ¿no? ¿Ok? El segundo volumen estaba listo en 1873, ¿ok? Que es la fecha en la que sale es la fecha intermedia entre el libro de Menger y el libro de, de Walras, ¿ok? Y bueno, resulta que en ese segundo volumen no está escrito esto, ¿no? Pero Marx se negó a publicar el segundo volumen del Capital, ¿ok? Y Marx muere 10 años después, pues, muere en 1883 sin haber publicado el segundo volumen del Capital, ¿ok? Entonces, uno no sabe si eso es verdad o no, ¿no? Pero Rothbard, en su Historia del Pensamiento Económico, dice que Marx debió haber leído a Jevons, ¿ok? Y debió haber leído a Menger. ¿Okay? Ya para ese año, 1873, el libro de Menger pudo haber llegado a manos de Marx y pudo haberlo leído. ¿Okay? El de Jevons de seguro pudo haberlo leído mucho más fácil porque ya Marx estaba en Inglaterra, ¿no? ¿Okay? Entonces, el comentario de Rothbard es que Rothbard dice que una vez que Marx observa lo que está diciendo Jevons, lo que está diciendo Walras, perdón, lo que está diciendo Menger, acerca de que el valor no está determinado por el trabajo, sino que está determinado por la utilidad. Entonces, eso amilanó a Marx, ¿okay? Y lo llevó a no publicar el segundo volumen del Capital. Entonces, el segundo volumen del Capital se publica luego, en 1885, ¿okay? Lo publica Engels, ¿okay? Y el tercer volumen del Capital que Marx empezó a escribir y que detuvo también de una manera inexplicable, ¿okay? Fue terminado de escribir por Engels y publicado en 1894, ¿no? Esta fecha está mal aquí, 1894, ¿okay? Entonces, bueno, una vez que ya se publicó el tercer volumen y que la contradicción marxista no se resolvía,
Entonces, el amigo von Baber tomó la contradicción marxista y destrozó la teoría de Marx. ¿Ok? ¿Qué dice el primer libro? Que todo el valor se origina en el trabajo y que las mercancías se intercambian por el trabajo incluido en ellas. Y que además la plusvalía solo se produce en el trabajo, capital variable. Sin embargo, cuando Marx mide la rentabilidad, incluye el factor capital en la relación orgánica de capital y en el cálculo de la relación de la rentabilidad, ¿no? Entonces, esa contradicción, ¿okay? Es la contradicción marxista, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta que se hace este, von Baber, ¿no? O sea, si el capital no aporta nada al valor, entonces, ¿por qué tú me lo tomas en cuenta en la estructura del capital? ¿Okay? ¿Y por qué me lo tomas en cuenta, ¿okay? En la relación orgánica del capital? ¿Y por qué me lo tomas en cuenta en la medida de la rentabilidad? ¿Okay? Entonces, y la conclusión del folleto de von Baber es que en realidad eh, el mercado de mercancías, ¿okay? No intercambia nunca las mercancías por la cantidad de trabajo incorporadas en ellas. ¿Okay? Y por supuesto, si tú no me cuentas el capital para la determinación del valor, no me lo puedes contar para la medida de la rentabilidad. ¿Okay? Entonces, eso técnicamente es la crítica de Marx, que no ha sido nunca bien contestada tampoco por ningún marxista. Pues. ¿Okay? Aquí la tienen explicada, pues el valor está determinado por horas de trabajo socialmente necesarios según el marxismo. ¿Okay? El trabajador le pagan su trabajo, de su trabajo solo una tasa que cubre la proporción del requerimiento para subsistencia, es decir, el capital variable. El empresario se apropia del excedente, que es la plusvalía, ¿okay? Por lo cual el precio no es más que capital variable más excedente, más plusvalía, ¿no? ¿Okay? Existe una tasa de plusvalía, ¿okay? Que es la tasa de,